¿Puede alguien burlarse de Dios y salir ileso? Hoy te presentamos las historias de 15 personas que desafiaron el poder divino y enfrentaron consecuencias que impactaron al mundo entero. Número 1. John Lennon. John Lennon, uno de los miembros más emblemáticos de la legendaria banda de Beatles, realizó en 1966 una declaración que desató una gran polémica internacional. Afirmó: "El cristianismo desaparecerá. Se desvanecerá. No necesito argumentarlo, estoy convencido, y el tiempo lo demostrará. Hoy somos más famosos que Jesús. No sé qué desaparecerá antes, si el rock and roll o el cristianismo". Estas palabras provocaron indignación, especialmente en naciones con fuertes raíces cristianas como Estados Unidos. La reacción incluyó boicots, quema de discos y críticas feroces. Aunque Lennon posteriormente intentó retractarse, el daño ya estaba hecho. Años más tarde, en 1980, fue asesinado por Mark David Chapman, un fanático que confesó haber sido influenciado por aquellas polémicas declaraciones. Chapman disparó 5 veces, hiriéndolo en la espalda y el hombro. Aunque fue trasladado al hospital, Lennon no sobrevivió. Su trágica muerte estremeció al mundo y dejó una poderosa enseñanza: nuestras palabras tienen peso, y cuando se trata de lo sagrado, las consecuencias pueden ser imprevisibles. Número 2. Marilyn Monroe. En una ocasión, el famoso evangelista Billy Graham tuvo la oportunidad de hablarle de Dios a Marilyn Monroe durante una de sus presentaciones. Graham le dijo que sentía que había sido enviado por Dios para compartirle un mensaje especial. Ella, sin mostrar interés, respondió fríamente: "No necesito a tu Jesús". Pocos días después, el 5 de agosto de 1962, Marilyn fue encontrada muerta en su casa de Brentwood, Los Ángeles. La causa oficial fue una sobredosis de barbitúricos, aunque existen múltiples teorías sobre su fallecimiento. Ese encuentro con Billy Graham ha sido recordado como una clara señal del rechazo de Monroe hacia la fe. Su actitud distante se convirtió en un símbolo de una vida marcada por el vacío espiritual, y un recordatorio de que rechazar a Dios incluso cuando se presenta la oportunidad de redención puede traer graves consecuencias. Número 3. Thomas Andrews, el diseñador del Titanic. Thomas Andrews, el ingeniero principal detrás del diseño del Titanic, junto a su equipo aseguraba con firmeza que el barco era insumergible. Una frase que pasó a la historia se le atribuye a un trabajador de la White Star Line. Ni siquiera Dios podría hundir este barco. El 15 de abril de 1912, durante su viaje inaugural, el Titanic chocó con un iceberg y se hundió, dejando más de 1.500 víctimas, incluyendo al propio Andrews. Aunque se le vio ayudando a mujeres y niños durante la tragedia, su muerte simboliza la caída de la arrogancia humana frente al poder supremo. El desastre del Titanic sigue siendo una advertencia sobre el peligro del orgullo y la confianza ciega en nuestras capacidades. Número 4. Anás, el sumo sacerdote. Anás fue un influyente sumo sacerdote en Jerusalén, quien jugó un papel crucial en la condena de Jesús. Según el Evangelio de Juan, 18:1-24, fue él quien primero interrogó a Jesús tras su arresto. Mostró desprecio hacia sus enseñanzas y se aferró al poder, viendo a Jesús como una amenaza. Poco después de la crucifixión, Anás perdió su autoridad, y su caída fue inevitable. La historia muestra que ni el poder religioso ni la posición social pueden proteger a quienes se oponen a la verdad divina. Su destino es un claro ejemplo de que la justicia de Dios siempre se cumple. Número 5. Charles Manson, el falso Mesías. Charles Manson, líder de la secta conocida como La Familia, fue el autor intelectual de brutales asesinatos en los años 60, incluyendo el de la actriz Sharon Tate, embarazada de 8 meses. Manson se autoproclamaba como una figura mesiánica y distorsionaba la Biblia para justificar sus macabros planes. En 1969, bajo su influencia, sus seguidores cometieron crímenes atroces. Aunque él no participó físicamente, fue juzgado y condenado como autor intelectual. Pasó el resto de su vida en prisión hasta su muerte en 2017. Su caso demuestra lo peligroso que puede ser un líder espiritual corrompido que usa el nombre de Dios para manipular y destruir. Un claro recordatorio de que jugar con lo sagrado puede tener consecuencias fatales. Número 6. Jim Jones, el profeta del engaño. Jim Jones, fundador del Templo del Pueblo, prometía una sociedad justa e igualitaria, pero ocultaba intenciones siniestras. Trasladó a sus seguidores a la selva de Guyana, donde creó Jonestown, un asentamiento que pronto se convirtió en una prisión de manipulación y abuso. El 18 de noviembre de 1978, después del asesinato del congresista Leo Ryan, Jones ordenó un suicidio masivo. Más de 900 personas murieron al consumir una bebida con cianuro, en lo que fue una de las mayores tragedias religiosas de la historia. Jones usó la Biblia para justificar su poder absoluto.
Su historia sirve como advertencia sobre los falsos profetas que se presentan como salvadores, pero conducen a la perdición. Antes de continuar, quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas personas te parece que mostró la mayor arrogancia? Déjamelo en los comentarios, dale like si esto te ha hecho reflexionar. Número 7. Hassan Bitmes, el diputado que desafió a Israel. El 14 de diciembre de 2023, durante un debate sobre la guerra entre Israel y Hamás, el diputado turco Hassan Bitmes, de 53 años, expresó enérgicas críticas contra Israel. Con voz firme dijo: aunque la historia guarde silencio, la verdad no quedará oculta. Israel no podrá escapar de la ira de Alá. Instantes después de estas declaraciones, Bitmes sufrió un infarto fulminante y cayó al suelo. A pesar de los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir. Desde la perspectiva cristiana, Israel representa una nación con promesas eternas dadas por Dios. Este hecho ha sido interpretado por muchos como una advertencia: desafiar el plan divino puede tener consecuencias inesperadas. Número 8. Los soldados que se burlaron en la cruz. Los soldados romanos que participaron en la crucifixión de Jesús no solo ejecutaron la sentencia, sino que también lo humillaron, golpearon y se burlaron cruelmente de él, según relata Marcos 15, 16-20. Aunque la Biblia no detalla el destino de cada uno de estos hombres, se sabe que muchos soldados romanos que sirvieron en Judea enfrentaron violentas guerras, especialmente durante las revueltas judías, en las cuales perecieron miles. Algunos escritos históricos sugieren que muchos de estos soldados terminaron sus vidas de forma trágica, lo que ha sido visto como una consecuencia del desprecio que mostraron hacia el Hijo de Dios. Un recordatorio de que lo sagrado no debe tomarse a la ligera. Número 9. Salvador Allende. Salvador Allende, presidente de Chile entre 1970 y 1973, fue conocido por sus ideas marxistas y su abierta oposición a la influencia religiosa en el gobierno. Durante su mandato, promovió políticas que desplazaban los valores cristianos tradicionales, y en más de una ocasión expresó que la religión era un opio para el pueblo, haciendo eco de frases materialistas y ateas. En 1973, tras un violento golpe de Estado liderado por Augusto Pinochet, Allende se atrincheró en el Palacio de la Moneda y, según los informes oficiales, terminó quitándose la vida. Su trágico final es visto por algunos como el desenlace de una vida marcada por la confrontación con lo divino y el desprecio a lo espiritual. Su historia refleja que el poder político sin una base espiritual sólida puede volverse inestable y destructivo. Número 10. Voltaire. Voltaire, uno de los más grandes filósofos de la Ilustración, era famoso por sus críticas mordaces contra el cristianismo. En más de una ocasión aseguró que la religión era absurda y predijo que en 100 años la Biblia sería un libro olvidado. Sin embargo, el destino quiso algo muy diferente. Años después de su muerte, la Sociedad Bíblica de Ginebra compró su antigua casa y la usó como imprenta para distribuir Biblias. Irónicamente, en el mismo lugar donde Voltaire había trabajado para destruir la fe cristiana, se multiplicaban los ejemplares de la palabra de Dios. Su historia sirve como un poderoso recordatorio: el hombre puede hablar con arrogancia, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Número 11. Aleister Crowley. Crowley, autodenominado como la Bestia 666, fue un ocultista británico que promovía el satanismo moderno y la filosofía del haz lo que quieras. Su desprecio por el cristianismo era evidente, e incluso realizó rituales blasfemos y escribió textos que contradecían directamente la Biblia. Murió en 1947 sumido en la adicción a las drogas, el aislamiento y la desesperanza. Su legado está lleno de oscuridad y confusión. Aquellos que lo siguieron en vida, como algunos músicos y artistas, también enfrentaron destinos trágicos. La historia de Crowley revela lo peligroso que es jugar con lo espiritual desde el desprecio, y cómo burlarse de Dios puede conducir a un abismo de destrucción personal. Número 12. Friedrich Nietzsche. Nietzsche fue un filósofo alemán conocido por declarar que Dios ha muerto. Esta frase fue tomada como un símbolo del rechazo al cristianismo y de la exaltación de la razón humana por encima de la fe. Su pensamiento influyó en generaciones de pensadores y movimientos que despreciaban lo divino. Pero en sus últimos años, Nietzsche cayó en una profunda locura. Fue internado en hospitales psiquiátricos, donde pasaba los días en un estado mental deteriorado, sin reconocer a quienes lo rodeaban. Murió en 1900, en medio del delirio y la confusión. Irónicamente, el hombre que proclamó la muerte de Dios terminó perdiendo la razón, lo que muchos ven como una advertencia sobre el peligro de negar lo trascendente. Número 13. Hugo Chávez. El expresidente venezolano Hugo Chávez fue conocido por sus discursos polémicos, entre ellos una ocasión en la que dijo en tono desafiante: Cristo dijo que den al César lo que es del César. Yo soy el César. Esa frase causó indignación entre muchos creyentes que lo vieron como una forma de burla hacia Cristo.
Chávez también promovió una ideología que, aunque en palabras hablaba de justicia, en la práctica muchas veces se alejó de los principios bíblicos. En 2013, murió a los 58 años tras una larga lucha contra el cáncer. Su fallecimiento dejó una nación dividida y una pregunta en el aire: ¿hasta qué punto se puede desafiar lo sagrado sin enfrentar consecuencias? Número 14. Stephen Hawking. Stephen Hawking, uno de los científicos más brillantes de nuestro tiempo, expresó en varias ocasiones su escepticismo sobre la existencia de Dios. Afirmaba que el universo podía explicarse sin necesidad de un creador y que el cielo era solo un cuento de hadas para quienes temen a la oscuridad. A pesar de vivir con una grave enfermedad degenerativa, logró avanzar en sus investigaciones. No obstante, muchos creyentes consideran que su negación de lo divino representa un intento de quitarle a Dios el lugar de creador. Hawking murió en 2018, y aunque su legado científico permanece, su rechazo a la fe deja una reflexión profunda sobre los límites del conocimiento humano sin la guía espiritual. Número 15. Anton LaVey. Anton LaVey fundó la Iglesia de Satán en 1966 y escribió la Biblia satánica, promoviendo una filosofía basada en el ego, el placer y el rechazo total a Dios. Se convirtió en un símbolo de rebelión contra el cristianismo, defendiendo abiertamente el satanismo como camino de vida. Sin embargo, en sus últimos momentos, testigos aseguran que LaVey mostró signos de arrepentimiento y miedo. Sus palabras antes de morir fueron descritas como inquietantes: cometí un error. Hay algo ahí. Su fallecimiento fue rodeado de misterio y temor, lo que para muchos indica que nadie puede enfrentarse a Dios sin enfrentar las consecuencias, tarde o temprano. Como pudimos ver, no se trata solo de tener poder, fama o conocimiento. Estos 15 personajes marcaron la historia, pero también decidieron burlarse de Dios, ignorar su palabra o incluso proclamarse superiores a Él. Sin embargo, todos terminaron enfrentando la misma realidad: nadie puede desafiar a Dios y salir ileso. La Biblia dice en Gálatas 6:7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y también en Filipenses 2:10-11: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Así que si hoy estás viendo este video, no es casualidad. Es un llamado de advertencia, pero también de esperanza. Dios sigue teniendo misericordia, pero el tiempo para arrepentirse es ahora, no después. No te burles de Él, no lo ignores. Dale el lugar que le corresponde en tu vida. Y si este video te hizo reflexionar, déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas más contenidos que te sacuden el alma y te acercan a la verdad. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo, porque aún estamos a tiempo de volver a Dios. Bendiciones.